Es un placer poder volver a verles, queridos hermanos, hermanas, alumnos del seminario. Bienvenidos a su clase de espiritualidad cristiana. Hoy, por la gracia de Dios, martes 21 de marzo del 2023, estamos nuevamente reunidos aquí para seguir reflexionando en aquellas cosas que son importantes respecto de la fe, respecto de la vida cristiana, y que sin duda no es el aire que respiramos. Ah, una persona sin aire no puede vivir. Una persona sin una auténtica y manifiesta espiritualidad tiende a morir, ¿no es cierto? Eh, y pienso que no sé si ustedes han leído la visión que tiene el profeta Ezequiel en el campo, en el gran valle, o en el campo enorme del Valle de los Huesos Secos. Y es muy linda la visión que Ezequiel nos plantea, porque en esa visión dice que él ve un valle grande de huesos y todos estaban secos. Evidentemente, lo que da vida es el espíritu, y el espíritu es aquello que nos impulsa a vivir, a vivir para Cristo, a vivir por Él y para Él. Es el espíritu lo que nos mueve a entender la importancia que tiene el respirar a Jesús, el vivirlo a Él, ¿no? El seguir sus pisadas, como dijo Pedro, eh, siguiendo sus huellas, siguiendo sus pisadas. Y esto es fundamental para que cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual pueda existir ese soplo, ¿no? Ese soplo que le da sentido a nuestra vida, que nos permite poder acercarnos a Dios de una manera plena, total, completa, pero sobre todo rendida, ¿no? La rendición en la vida espiritual es constante, es permanente. Todos los días nos rendimos. Es como el luchador, ¿no? En el ring, cuando no puede más, se somete a su oponente, porque el oponente ha demostrado ser mayor que él, mejor que él, y sabe que no tiene más fuerza para seguir peleando. Bueno, el cristiano reconoce que él es mayor, que él, que a veces nosotros peleamos con él, pero nuestras fuerzas flaquean y no tenemos más que reconocer que él ha ganado, que él ha vencido y que nosotros nos sometemos a su voluntad. Bueno, eh, es una experiencia maravillosa, ¿no? El hecho de tratar de vivir este contacto con el Señor. Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar nuestra clase que tiene que ver con el concepto de espiritualidad desde abajo. Y en la primera hora, o en la primera parte, en la segunda parte vamos a iniciar ya a incursionar en uno de los temas muy apasionantes, al menos para mí, que tiene que ver con la espiritualidad de los padres del desierto. Y vamos a aprender algunas cosas interesantes de esta espiritualidad que nace en el siglo 3, 4 de la era cristiana. Bueno, voy a compartir la pantalla, así nos guiamos con las diapositivas y nos quedamos en la reflexión que tenía que ver con Saulo de Tarso, y veíamos los ejemplos, ¿no? De la gracia que uno recibe de parte de Dios, eh, y cómo en esa humillación que uno reconoce de su condición de pecado, nos abrimos, nos sentimos susceptibles de recibir la gracia de Dios. Esa gracia perdonadora, esa gracia liberadora, esa gracia que, eh, aunque es muy valiosa, no nos ha costado nada para obtenerla, ¿no? Es la misericordia del Padre
en la realidad del Hijo que nos impulsa, que nos mueve a, a entender, a explicar qué es aquello que representa eh, ese misterio del perdón, ese misterio de la gracia, eso de lo cual nosotros no podemos comprender. Y Pablo lo decía muy bien, dice que cuanto mayor es la debilidad humana, cuanto más débiles nos sentimos, cuanto más miserables nos comprendemos, más queda de manifiesta la gracia, la eficacia de la gracia en nuestras vidas. Porque el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y cuando nosotros vamos al médico, vamos porque estamos en un grito de dolor, ¿no? En una desesperación. Y anhelamos que el médico venga y haga lo que tenga que hacer, lo que cree, ¿no? El médico dice, bueno, te voy a dar una pichicata o una inyección. Y uno dice, mire, doctor, haga lo que sea con tal de que yo me sienta bien. Es en esta condición de debilidad, queridos hermanos, y de necesidad y de negarnos a una autosuficiencia que nos permite entrar en un pleno contacto de lo que Dios significa en nuestras vidas, de cuánto lo anhelamos. Esa es la espiritualidad desde abajo. Sentirnos en esa vulnerabilidad, sentirnos, como dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, ¿no? Sino que prosigo al blanco, sino que desde la condición de lo que yo represento, de lo que yo soy, de lo que estoy construyendo, me abro a la gracia y la gracia entonces de Dios se hace manifiesta. El tratamiento que el médico pueda aplicar hacia el enfermo, cuando éste sana, dijimos, fue el tratamiento correcto. Lo mismo sucede, hermanos, cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia de Dios y nos sentimos perdonados, nos sentimos liberados, sentimos que Dios nos da una oportunidad más de ser transformados. Entonces dijimos y sentimos y decimos que la gracia es suficiente. Decimos que la gracia de Dios es suficiente. En esta experiencia, cuando Pablo le dice al Señor, he orado 3 veces al Señor para que me quite este aguijón y en todas las ocasiones he recibido un no de Dios, un no de Dios. Yo les decía, hermanos, que a veces el no de Dios duele muchísimo, porque el ser humano en su naturaleza, nosotros mismos en nuestra naturaleza, no estamos, no nos hemos preparado para recibir un no. Entonces, cuando alguien nos dice que no, nos sentimos rechazados. Cuando alguien nos dice que no, nos sentimos que no valorados. Cuando alguien nos dice que no, nos montamos en nuestro orgullo y decimos, ¿cómo no? Te voy a demostrar que sí, ¿no? Pero el no de Dios pretende colocarnos en el lugar correcto de nuestra vida. Nos coloca en el lugar de una profunda necesidad de un Dios que lo puede todo. Pablo acepta sus debilidades, acepta sus flaquezas, porque él reconoce que cuanto es débil, entonces encuentra fortaleza. Y la fortaleza, queridos hermanos, no es cambiar su realidad. Su fortaleza no radica en querer aferrarse a que las cosas que él ha vivido cambien. Porque a veces uno pensaría decir, bueno, yo quiero que Dios cambie lo que estoy viviendo. Yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios eh, cambie aquellas cosas que sucedieron en mi vida y que me han provocado mucho dolor. Pero esas cosas no van a cambiar. No van a cambiar. Y los que tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, y aunque le hemos pedido al Señor que nos sane de estas enfermedades que tenemos, ¿no es cierto? Sabemos que si Dios nos ha dicho que no moriremos con esta enfermedad o por esta enfermedad. Entonces, yo le pido mucho a Dios, saname de la enfermedad que tengo, Señor. Y el Señor hasta ahora me ha dicho que no. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago?
Yo le digo al Señor, está bien, si vos no me quieres sanar, si no quieres quitar esta enfermedad que sé que me va a llevar a la tumba, ¿no? Porque avance es una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, yo solo te pido que me des fuerza para soportarlo. Yo solo te pido que no me abandones. Yo solo te pido que cuando esto avance más, ¿no? Yo no deje de amarte. Esa es la verdadera fortaleza, queridos hermanos. En eso nos sentimos fuertes. No me quejo, no, no busco más que Dios cambie su forma de pensar. Porque a veces uno encuentra grandeza no en hacer que Dios cambie su forma de pensar, ¿sabe? Uno encuentra grandeza cuando uno empieza a entender la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Uno no puede comprender y decir, bueno, es que yo soy un pastor, yo trato de hacer el bien a mis semejantes, trato de ser bueno, ¿vieron? Siempre justificando desde una espiritualidad desde arriba y tratando de decirle, papá, mira, yo soy re bueno, ¿por qué me castigas con esta enfermedad? Y Dios dice, no, yo no te castigué. En última instancia, esto es producto del pecado, que Dios no fue el responsable del pecado. Nuestras enfermedades, la muerte, la guerra, el hambre, la destrucción, todo lo que pasa a nuestro alrededor, la violencia, no viene de Dios, es producto de la caída. Entonces Dios dice, yo no soy el causante de esto. Ujú. Entonces cuando uno entiende eso, hermanos, pues uno acepta cuál es la voluntad de Dios. Y aunque no es fácil aceptarla, y aunque no es fácil entenderla, uno dice, Señor, no la entiendo, pero la acepto. Y yo solo te pido fuerza para no pedirte nada, para no pedirte que las cosas cambien. Yo voy a seguir insistiendo. Mucha gente dice, no, es que hay que orar y hay que orar. Y está bien. Uno no puede dejar de hacer eso, ¿no es cierto? Pero también llega un límite en donde uno mismo tiene que reconocer y decir, Señor, reconozco tu soberanía y acepto el no que tú me has dado. Lo acepto con humildad, lo acepto con reverencia, lo acepto con muchas ganas, ¿no? Así que cuanto más débil somos, nuestra fe se hace fuerte. Pablo no se le quitaron los aguijones. Cuando uno es consciente de su debilidad, se siente más libre de nuestro orgullo. Cuando uno es libre, cuando uno está consciente de lo débil que podemos ser en cuanto a nuestra naturaleza, en cuanto a nuestros pensamientos. A veces no podemos sujetar nuestras palabras. A veces nuestro carácter no refleja el carácter de Cristo, sino los 7 demonios que tenía Magdalena, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, queridos hermanos, que nuestro orgullo puede, puede ser más fuerte que eso, ¿no? Y entonces podemos pensar que es fácil llegar a la presencia de Dios con nuestras propias fuerzas. Y sentimos que el mundo es nuestro, ¿no? Y sentimos que lo podemos todo. Hay muchas personas que aún no sufren, que aún no pasan por desgracias profundas y que tal vez para muchos de ellos, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que en parte de su hoja que llenaron de vida personal, había una pregunta que le decía, ¿qué les marcó en la vida? ¿Qué fue aquello que cimentó, que simbró los cimientos de su fe? Y algunos compartieron sus experiencias y el comité de admisión lloramos por muchas de sus respuestas y de las situaciones que ustedes vivieron. Lloramos delante de Dios. También hubo muchos que decían, yo no he pasado por nada, yo como que todavía estoy bien. Y nos dio mucho gusto que eso sucediera, pero, pero no siempre la vida es así. Entonces,
Uno tiene que estar preparado, ¿no es cierto? Uno tiene que estar preparado para entender que cuando nos ponemos en las manos de Dios y estamos seguros de que solo Él nos puede sostener, su gracia nos dirigirá. Su gracia se convertirá como ese faro, ¿no? Que guía los barcos en medio de la tempestad. Su gracia nos ubicará en el lugar correcto donde pertenecemos ante la presencia del Señor. Nos coronará, nos dará un manto nuevo, nos dará calzado nuevo, nos dará un anillo de autoridad, pero siempre, siempre seremos hijos de Él. Y siempre Él será nuestro Dios. Él siempre será nuestro papá. Él siempre será el Todopoderoso. Él siempre será el Señor y sustentador de todo cuanto existe. Y nuestra vida se rendirá a Él. Esta actitud, hermanos, de acercarnos a Jesús es una búsqueda constante que no termina. Y es una experiencia fascinante de redescubrir cosas, alejados de los legalismos, de los rituales religiosos, que yo no digo que estén mal. Me encanta a mí orar, me encanta ofrendar, me encanta ayunar, me encanta ir a la iglesia, me encanta cantar, pero todo eso es producto de este redescubrimiento que hago del Padre, del Hijo, ¿no? Todo es producto de este redescubrimiento. Y, y saben, hermanos, esto es lo más maravilloso de vivir una vida libre en el Espíritu. No tenemos que aparentar nada, porque podemos eh, eh, reflejarnos tal cual somos. No tenemos que aparentar nada. Hay muchos cristianos que aparentan cosas, ¿no? Pero viven con mucha tensión de pensar que algún día los van a descubrir tal cual son. Y cuando alguien se siente descubierto por cómo es, entonces sienten que perdieron todo, ¿no? Que perdieron todo. Y eso, queridos hermanos, ninguna persona que quiere vivir una auténtica espiritual, que quiere presentarse escandalosamente en el mundo, que quiera hacer este descubrimiento de la autotrascendencia de Dios, puede ser una realidad. ¿Ok? Bueno, voy a leer un mensaje que está en el chat. Dice, como las oraciones de Pascal, de Blaise Pascal, donde no le pedía a Dios que lo librara del dolor, sino que pueda sentir el dolor acompañado de la consolación de Dios. Sí, sí, exactamente, exactamente. ¿No? Eh, Pero eso solamente lo puede decir alguien que ha experimentado una espiritualidad profunda. Alguien que no, alguien que se mantiene en la superficie de la fe no puede decir esas palabras, porque el que se mantiene en la superficie de la fe siempre va a buscar culpables, siempre va a tener reclamo en su boca, siempre va a tener una mala actitud, siempre va a huir, va a abandonar, va a bajar los brazos, va a condenar, va a tener actitudes contrarias. Y aun cuando nosotros, como Job, ¿no es cierto?, en la lectura que tuvimos, pudo haber tenido actitudes diferentes, un Job que no era paciente, era un Job que era totalmente rebelde, ¿no? Aún en esa rebeldía, él entendía en la profundidad de su corazón que Dios era Dios, que Dios era Dios. Entonces tuvo que bajar hacia la profundidad de lo que él nunca había pensado que podía vivir, para entonces exclamar al final de todo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me vuelvo polvo y ceniza, y me vuelvo polvo y ceniza. Entonces, es importantísimo, queridos hermanos, que ustedes y yo vayamos más profundo al corazón de Dios y tenemos que quitar todo aquello que nos estorba, ¿no? Vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos. Gracias por compartir la cita de Pascal, querido Johnny. Ah, el Emanuel de Dios, el Emanuel de Dios, llama poderosamente la atención, queridos hermanos, que el único lugar en los evangelios que se denomina a Jesús como el Emanuel es en el Evangelio de Mateo.
Ninguna otra parte se le da este nombre a Jesús. Ujú. El Emanuel. Y Emanuel, como todos sabemos, significa Dios con nosotros o Dios en nosotros. Esta denominación, queridos hermanos, es tan profunda que nos mueve a cada uno de nosotros a pensar si el Emanuel de Dios ha nacido en nuestros corazones, si el Emanuel es una realidad en nuestras vidas. Vamos a tener toda una clase, varias clases que tienen que ver con la espiritualidad de Jesús y cómo Jesús se movía en estos terrenos y quién era él y cómo se comportaba, ¿no? Pero ahora podemos decir, hermanos, que si consideramos la manera de hablar y proceder de Jesús, cómo él vivió esta espiritualidad, descubrimos siempre que él entendía la espiritualidad desde abajo. Que Jesús, hermanos, vino a tocar las más profundas miserias de todos nosotros. Jesús pudo habernos salvado desde el cielo, es probablemente, altamente probable que sí. Pudo haber enviado millones y millones de cuadrillas de ángeles, arcángeles o serafines para poder salvar al ser humano y seguramente que sí. Sin embargo, Jesús viene y toca nuestra realidad. Jesús viene y toca nuestra realidad, una realidad marcada por el pecado, una realidad marcada por nuestra condición. Jesús, hermanos, en todos sus actos se dirige de manera intencionada. Hay una intención profunda, clara, firme y contundente de Jesús hacia los pecadores. Si ustedes son muy cuidadosos en entender el relacionamiento de Jesús, se van a dar cuenta que él estaba rodeado siempre de pecadores, de publicanos, de prostitutas, ¿no? Porque son ellos los que se encuentran más abiertos a escuchar el amor de Dios. Porque son ellos, hermanos, que han sufrido ya. Porque todo aquel, queridos alumnos, que vive bajo la maldición del pecado, y llega un momento donde dice, basta, no puedo más, no puedo más. Ya me cansé de vivir esta vida, de mentiras, de orgullo, de odio, de rencor, ¿no? De llevar una doble vida, de engañar a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Ya me cansé de siempre tener culpa y tener que sonreír ante todos cuando por dentro me estoy muriendo y estoy pensando y si la pucha, che, espero que nadie se dé cuenta porque entonces algo malo va a suceder. Solamente, queridos hermanos, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, ¿no? Los mentirosos, todos aquellos que están cansados de vivir una vida sin sentido, se encuentran abiertos a la gracia de Dios, al Emanuel de Dios, ¿no? Al Dios en nosotros, que entonces el mensaje de Jesús llega a ellos, los toca, los cambia y les dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Los que se tienen por justos, hermanos, al contrario de los pecadores, de los publicanos, de aquellos que ya están, ya no aguantan más seguir sosteniendo una vida de esta naturaleza, los que se creen justos, los que creen que lo pueden todo, ¿no? Que tienen suficientes méritos para, para presentarse ante Dios, frecuentemente reducen sus intentos de perfección a un monorítmico girar en torno a sí mismos. El yo, todo gira en torno de esas personas. Nada podemos hacer en la iglesia si el pastor no está, si yo soy el pastor y si yo no estoy más en la iglesia, entonces la iglesia no va a hacer lo que tiene que ser. El líder que dice, no, yo, yo sé cómo hacerlo, nadie más sabe cómo hacerlo más que yo, así es que yo lo voy a hacer. Muchos de los que se autojustifican terminan girando en torno de su propia forma, de su propia persona, ¿no? Porque nadie es como ellos.
porque nadie le llega a los talones, como decimos en mi tierra. Y esto, ¿no? Hace que cree una barrera de necesidad. Cuando alguien me le dice, che, ¿necesitas que te ayude? No, 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 deja, tranqui, tranqui, no, no, ni te metas. Yo puedo solo, este, así es que yo prefiero que nadie se meta en esto y yo lo prefiero llevar a cabo. Eso mismo sucede también en nuestras relaciones con Dios. El Señor te dice, che, ¿necesitas que te ayude? No, Señor. No, tranqui, deja, yo puedo. ¿Estás seguro? Sí, Señor. Yo puedo en mi trabajo, puedo en mis relaciones, este, puedo elegir a la chica que yo creo que me conviene, eh, puedo, este, con mis negocios, con mis deudas, etcétera. El Señor dice, ¿en serio? ¿Crees que puedes? Sí, sí, sí. Y al final del día, hermanos, elegimos mal a nuestra pareja, ¿no es cierto? Estamos en un montón de deudas que no podemos cumplir, faltamos a nuestra palabra, a nuestro compromiso, damos mal testimonio, terminamos eh, haciendo lo que podemos, ¿no? Porque giramos en torno de nosotros y nosotros pensamos que lo podemos solos. En Jesús, hermanos, en el Emanuel de Dios, vemos a un Jesús tierno. Esta es una de las cosas que se van a asombrar muchísimo cuando veamos la espiritualidad de Jesús. La ternura de Jesús es infinitamente asombrosa, infinitamente asombrosa. Él es misericordioso con los débiles, con los pecadores, con aquellos que han aceptado su condición y que se acercan a Él. ¿Dónde están los que te condenaban? Esa mujer eh, tenía causa probable para ser juzgada, sí. Estoy hablando de la mujer adúltera que vemos en el Evangelio de Juan. Sí, no fue una mentira lo que le inventaron, era una realidad. Una verdad a medias, porque tampoco voy a explicar ahora el pasaje, pero en esencia, la mujer sabía que, pero se dan cuenta que la mujer no habla, la mujer no se defiende, la mujer no trata de justificarse, dice, ay, es que soy débil, Señor, es que fui débil y bueno, pues, ¿qué va a hacer? Me engañaron o aquel hombre fue el culpable. No, la mujer en su silencio está reconociendo que falló, ¿no? Que cometió adulterio. Pero Jesús la trata de una manera tan diferente a nuestros estándares. Si nosotros viniera alguien así en la iglesia, ¿qué hacemos en nuestra comunidad de fe? Hacemos leña del árbol caído y juzgamos y criticamos y le ponemos una señal de desprecio a tal o cual persona. Pocas veces decimos como Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero Jesús no era tan tierno. Jesús era muy fuerte con aquellos que pensaban que podían ser lo mejor, ¿no? En el caso de los fariseos. Jesús siempre peleó con ellos. Y no, y no porque tenía algo con los fariseos, porque varios fariseos aceptaron a Jesús, ¿no? Y se abrieron a la gracia de Dios, pero la mayoría de los fariseos, de esta élite eh, religiosa que había en el tiempo de Jesús, Jesús constantemente lo vemos discutiendo con ellos, porque ellos no aceptaban que necesitaban de Dios. Ellos encarnaban típicamente la espiritualidad desde arriba, ¿no? Porque ellos que tenían la ley, entonces conocían tan perfectamente la ley, ¿no? Que, que creían que por haber cumplido la ley, olvidándose del amor, de la misericordia hacia su hermano, creían que eso los acercaba a Dios, cuando Jesús les enseña y les dice que es todo lo contrario, los ha alejado de Dios. Los fariseos quieren hacerlo todo por Dios.
Y nadie juzgaría eso, hermanos. Jesús no juzga. Él no ve mal que ellos conozcan la ley y que la apliquen. Lo que Jesús está juzgando y les está poniendo el dedo en la llaga es que les quiere hacer notar que ellos piensan que no necesitan de Dios porque ya cumplieron todo lo que Dios ha dicho en su ley. Y eso es una gran mentira, hermanos. Todos necesitamos de Dios, por mucho que creamos que somos perfectos. Pablo dijo claramente, el que esté firme, mire que no caiga. Una espiritualidad desde abajo nos hará ver a todos en la condición de decir, si yo puedo caer, seguramente mi hermano también puede caer. Si yo soy capaz de mentir, también mi hermano es capaz de mentir. Entonces, ayudémonos, perdonémonos entre nosotros, sostengámonos entre nosotros, ¿no? No se trata de justificar a nadie, no se trata de ser la tapadera de nadie, eso bajo ninguna circunstancia. Uno no puede no, no entender que el juicio y la justicia de Dios tiene que hacerse realidad. Pero el juicio y la justicia de Dios no pasa por nosotros, pasa por los medios que Dios quiera. Si alguien ha hecho algo malo y la iglesia lo disciplina, es el medio que Dios ha utilizado para justificar nuestras acciones, ¿no? Y tenemos que aceptarlo, porque todos necesitamos de Dios, no solo su gracia, sino también su dirección. Así es que vamos a ver algunas metáforas de cómo la espiritualidad desde abajo es más común de lo que nosotros pensamos. En el caso de Jesús lo vemos claramente. Él se muestra muy predispuesto a aquellos que reconocen sus propias miserias. Y a los que están elevados en las cumbres de sus virtudes, el Señor les dice, no. La típica expresión maravillosa que nos hace entender este pasaje, hermanos, es la parábola del fariseo y del publicano. ¿Mm? Si alguien me ayuda a leer, por favor, esta parábola. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. ¿Alguien, por favor, quiere abrir su micrófono y ayudarme a leer Lucas, capítulo 18? Los que estén viendo la grabación, por favor, léanlo también, no se queden escuchando. Abran su Biblia, subrayen, hagan anotaciones, ¿no? Es muy importante esto. Por favor, Lucas 18 del 9 al 14. Bueno, no sé si hay alguien en clase. Leo. Por favor, sí, sí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que de este descendió a su caso justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Lili, Dios te bendiga. Bien, ¿de qué parte esta parábola?
¿Qué motiva a Jesús a decir esta parábola? Porque en su tiempo él veía cómo muchos vivían la espiritualidad desde arriba, ¿no? Lucas nos dice claramente que unos se decían a sí mismos justos. Yo no tengo más que hacer, yo he hecho todo lo bueno, ¿no? Es como el joven rico que se acerca a Jesús. Che, ¿has esto? Sí, ¿has hecho lo otro? Sí, ¿has hecho aquello? Sí. Y bueno, el chico se sintió todo, ¿viste? Diciendo, ¿viste? Yo he cumplido todo lo que la ley dice, pero le faltaba algo. Lo mismo sucede, hermanos, en esta parábola. Muchos se creían justos y menospreciaban a otros como diciendo, vos no podés estar a la altura mía y por lo tanto no podés tener una relación personal con Dios como yo la estoy teniendo. Y entonces Jesús les dice esta parábola que es contundente para entenderlo. En la parábola del fariseo y el publicano, enseña Jesús que no quiere una espiritualidad de arriba, sino de abajo, porque esta es la que abre los corazones de los hombres a Dios. ¿Dónde está el secreto, hermanos, de nuestra relación con Dios? En el corazón contrito y roto, porque es un corazón siempre abierto. El corazón que está cerrado, ¿no? Que ya no, que entiende que ya no puede recibir nada más. Nadie puede penetrar, ni siquiera Dios. Y no es porque Dios no tenga el poder para penetrar, simplemente Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros. Ambos, tanto el publicano como el fariseo, quieren tener este encuentro personal con Dios en el templo. El templo, hermanos, en la antigüedad representaba la gloria de Dios, la presencia de Yahvé o de Jehová eh, en la tierra, ¿no? Y la oración, evidentemente, es uno de los medios que cualquier persona que quiera una espiritualidad profunda debe de tener, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el fariseo, ¿no? Puso por delante sus credenciales. Y no es que el fariseo haya mentido. Seguramente daba diezmo de todo cuanto tenía. Seguramente no era adúltero. Seguramente no era injusto. Seguramente no era ladrón. Seguramente ayunaba 2 veces a la semana. Es decir, todo lo que él dijo seguramente era cierto, era verdad. Pero fíjense cómo él entiende que eso que él ha vivido o que él ha realizado es lo que lo lleva a Dios. En cambio, el publicano dice que ni siquiera aún él queriendo alzar los ojos al cielo, golpeaba su pecho reconociendo quién era. Ahora, ¿la conclusión cuál es? Pues la conclusión es que solo uno de ellos descendió plenamente justificado. El publicano reconoce sus pecados. Es perfectamente consciente de que no puede poner en orden todo el desorden que ha causado su vida. Seguramente él era lo contrario del fariseo, seguramente él había robado, había sido ladrón o era ladrón, seguramente él era un adúltero, seguramente él no ayunaba, seguramente robaba su diezmo y no lo daba, ¿no es cierto? Y reconoce que su vida está en un caos y necesita que alguien le ayude a arreglar la habitación, ¿no? Por eso se golpea contrito el pecho mientras en su perplejidad, vieron en esa condición a veces cuando nosotros reconocemos quiénes somos y ay, nos quedamos sin palabras. El publicano se acoge a la misericordia de Dios. El comportamiento de un pecador así es lo que le justifica ante Dios. Dios, hermanos, va a decir, ok, ¿estás consciente de lo que has hecho? Sí, Señor. ¿Te reconoces un pecador? Sí, Señor. ¿Qué has hecho? Decime. Mira, Señor, he dicho estas palabras, he tenido esta mala actitud, he visto esto, he pensado aquello, he realizado esta situación.
Bueno, vamos a trabajar para cambiarlo. Vamos a trabajar para que entonces esas palabras del vete y no peques más se haga una realidad en tu vida, ¿no? Siempre la actitud, hermanos, es lo que nos moverá a tener esta relación sincera con Dios, auténtica. Yo digo auténtica, hermanos, honesta. A veces cuando nosotros nos presentamos a Dios, siempre nos presentamos, Señor, perdona nuestros pecados. No sé si ustedes dicen eso, yo muchas veces en mis oraciones le digo así al Señor, Señor, te pido perdón, que perdones mis pecados. El problema es cuando el Señor en mi intimidad con Él me dice, ¿cuáles son, Abraham? Señor, sabes cuáles son mis pecados. Y el Señor dice, yo lo sé, pero necesito que vos me los digas. Necesito que vos los confieses. Necesito que vos los hables, que estés conscientes de ellos. Y a veces, cuando uno le dice al Señor, está bien, Señor, mira, soy esto, aquello, lo otro. Y el Señor muchas veces nos dice, ¿y es todo? Creo que sí, Señor, es todo. Y si buscamos más abajo, ¿qué encontraremos? Por eso yo siempre les digo, hermanos y hermanas, que cuando uno tiene una relación personal con el Señor, una de nuestras oraciones que nos causa mucho miedo en el muy buen sentido de la palabra, es cuando le decimos a Dios que Él trate con nuestro corazón y que saque a flote todo aquello que nosotros hemos querido esconder, que lo trate, que lo saque a flote, por más que duela, por más que sea. Viste que cuando guardas agua durante mucho tiempo y no corre, se pudre, y un agua estancada, un agua podrida huele muy feo. Bueno, a veces así suceden muchas cosas que hay en nuestro corazón, que las hemos guardado y que cuando Dios las abre, huele muy feo, no nos gusta y nos espanta. Pero es la única manera que Dios tiene de sanarnos, de restaurarnos, de que nuestra relación con Él sea auténtica, sea plena, sea mejor. Muy bien, vamos a ver otra acá. Dice Johnny, una especie de ascetismo de parte del fariseo es muy probable, ¿no? El ascetismo eh, es muy gnóstico. Yo creo que no le aplicaría la palabra ascético porque era una práctica muy griega, muy gnóstica, el ascetismo, ¿no es cierto? Y el fariseo está muy alejado de esa forma. De hecho, los fariseos pelearon mucho contra la helenización de la religión judía en la época de los macabeos. No lo plantearía como un ascetismo, más bien lo plantearía como una religiosidad de parte del fariseo. Esa religiosidad, ¿no es cierto? Que no lo hace ascético, sino más bien que lo hace muy dadivoso, porque seguramente come bien, es alguien que tiene plata, es alguien que no se, ah, no se detiene de nada, sino que tiene todo, tiene poder, tiene plata, tiene un estatus, tiene muchas cosas, ¿no es cierto? Por eso no lo plantearía en un término ascético al fariseo, sino más bien en un término religioso, profundamente religioso, donde él sustituye la gracia de Dios por el ritual religioso, que eso es lo que en una espiritualidad sana tenemos que cuidar. Ajá, tenemos que cuidar. Ah, hay otra más que quiero que entendamos, hermanos. Miren, hay una parábola muy linda que tiene que ver con el tesoro escondido. Ujú. Esta, esta parábola, si por favor me ayudan a leerlo, Mateo 13:44, si alguien, por favor, quiere leerlo. Mateo 13:44. Es una parábola muy chiquitita, pero tiene una profundidad muy grande en la espiritualidad desde abajo. Sí, Johnny, por favor. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo.
En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar dinero suficiente para comprar el campo. Muchas gracias. ¿Qué nos dice esta parábola en función de una espiritualidad desde abajo? Pues esta parábola nos plantea, queridos hermanos y hermanas, que muchos de nosotros vemos que lo más valioso de esta parábola es el tesoro, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, lo valioso de esta parábola que tiene que ver el tesoro. Ujú. Tan es así que quien lo encuentra vende todo, o sabe que hay un tesoro, vende todo para comprar el campo completo, ¿no? Ahora, ¿qué denotaría, hermanos? ¿Qué implicaría la búsqueda del tesoro escondido? Y lo que implicaría es que el tesoro escondido, hermanos, no está a flor de tierra, diríamos, porque entonces ya no sería el tesoro escondido. El tesoro escondido está en la profundidad del corazón de la tierra. ¿A qué distancia? No nos lo dice la parábola, pero al ser un tesoro, es muy probable que la profundidad en la que se encuentre escondido este tesoro sea tal que a cualquiera le cueste trabajo, le importe sacrificio con tal de llegar allí. Pero ¿sabe cuál es lo más maravilloso de esta parábola, hermanos? Es que quien va y busca el tesoro escondido termina ensuciándose, ¿no? Nadie puede llegar al tesoro escondido sin ensuciarse las manos, sin ensuciarse la ropa. Imagínense ustedes que el tesoro escondido estuviera en tierra misionera y que tengamos que ir hasta el fondo de la tierra, en tierra colorada. Hermanos, terminaríamos enchastrados impresionantemente. ¿Qué nos dice esta parábola? Esta parábola dice que este tesoro es nuestro propio yo, la imagen que Dios mismo se ha formado en nosotros y puede ser encontrada en el campo bajo la suciedad de la tierra. El tesoro no es Dios, hermanos, el tesoro somos nosotros y que Dios, no importando ensuciarse, nos levanta, nos encuentra, nos descubre. Siempre lo hemos visto al revés y pensamos que el reino de los cielos es el tesoro y entendemos que nosotros tenemos que cavar para encontrar al Señor, no importa el sacrificio. Pero si lo vemos desde la perspectiva que somos nosotros, el Señor fue quien cavó, el Señor fue el que se ensució las manos, el Señor no miró en nosotros la parte sucia con la que estábamos envueltos, sino que no importando eso, ahí nos encontró. Por eso, tomando esta alegoría, hay que cavar hondo y mancharse las manos si se quiere descubrir el tesoro bajo la tierra de nuestros corazones. Hay que cavar hondo. Dios cavó hondo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a vivir nuestra propia suerte, a enfrentarse a sus propias realidades humanas. El Señor se ensució, diríamos, ¿no? Con nuestras maldades. Pero fue la única forma que Él tuvo para rescatarnos, para encontrarnos, para entender el valor que tenemos nosotros. Y eso mismo, hermanos, si nosotros queremos saber quiénes somos, quién es nuestro propio yo, la imagen que Dios tiene, tenemos que ir a lo profundo y empezar a rescatarla, empezar a restaurarla y empezar a transmitirla de una manera tan profunda, tan especial, tan única, que nos haga conectarnos con nuestra terrenalidad. ¿Se acuerdan de esa palabra? Que nos haga sentirnos humildes. Hay que ensuciarse. Es la única manera. Pero Dios lo hizo. Nos encontró, nos lavó con el agua de su palabra, con el agua del Espíritu Santo, y nos ha hecho una iglesia gloriosa. Bueno,
Siempre hay que estar consciente de lo que está escondido en nuestro corazón. Y hay muchas cosas que están escondidas. Y que solo Dios puede ayudarnos. Nos ensuciaremos, pero al final será muy linda la experiencia. Hay otra parábola más, que es la perla preciosa. Todos sabemos, hermanos, que las perlas son de gran valor. ¿Ah? ¿Alguien, por favor, me ayuda a leer versículo 45 y 46 de Mateo 13? ¿Qué tiene que ver esta parábola con la espiritualidad desde abajo? Leo. Por favor. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muchas gracias. Seguimos en la misma situación, ¿no es cierto? Que el tesoro seguramente era re valioso. No sabemos qué tenía ese tesoro, pero era valioso, como valioso es nuestro corazón. Ahora, las perlas, hermanos, son carísimas, ¿no? Mi esposa viviría eternamente agradecida si le regalo un collar de perlas, ¿no? Pero son muy caras. Y entonces uno pensaría, hermanos, que el valor de la parábola tiene que ver con el valor de la perla, ¿no? Con lo que la perla vale. Y no es que esté mal. Claro que al ser una perla tiene un valor. El tema, hermanos, es de dónde viene ese valor que tiene la perla. Y la perla, hermanos, no es valiosa por sí misma. La perla es valiosa porque ha nacido del sufrimiento del molusco. ¿Ustedes saben cómo se forman las perlas dentro de los moluscos? El molusco, hermanos, no está hecho para crear perlas. No fue creado para eso. Una perla se forma, hermanos, cuando una pequeña, incluso puede ser una pequeña porción de tierra, de arena del mar, ¿no es cierto? Que se mete dentro de las conchas, ¿no es cierto? Y eso se adhiere a las paredes internas del molusco. Y el molusco, hermanos, reconoce que hay un cuerpo extraño, porque ese cuerpo extraño que se ha introducido a ella, le empieza a hacer una llaga y le empieza a doler. Y entonces la perla, para protegerse del cuerpo extraño y del dolor que le está provocando haberse metido algo dentro de ella, que le empieza a recubrir con la sustancia misma que tiene el nácar y empieza a recubrir ese cuerpo extraño. Pero esa perla viene por la reacción del dolor que le ha producido al molusco y el molusco tiene que defenderse. La perla, hermanos, es signo de la presencia de Cristo en nosotros. La perla se forma en las llagas del molusco. Imposible descubrir el tesoro sin poner los dedos en nuestras heridas. Muchas veces, hermanos, tener a Cristo en nuestras vidas llega, aunque el Señor es plenitud, pero tenerlo en nuestro hogar nos hace poner orden en nuestra casa. Y muchas veces el Señor tiene que poner los dedos en nuestra herida para que se empiece a formar en nosotros. Como el molusco, aunque querramos rechazarlo, lo único que podemos hacer es aceptarlo. La herida es mucho más que el punto de contacto con algo nuestro. La herida, límite de nuestras posibilidades y momento final en que ya no queda más remedio que rendirse, que no podemos hacer nada más, por más que duela, es el punto y momento en que puede nacer una nueva
relación con Cristo. Muchos huimos a nuestros dolores. Muchos encerramos cosas en nuestro corazón y no queremos que nadie los toque porque nos duele. Pero la única forma que tiene Dios de tratar con nosotros es metiendo los dedos en nuestras heridas. Así como la perla se empieza a formar en la herida del molusco. La herida, hermanos, el dolor no siempre es malo. Usted dice que en términos médicos, el dolor es el mejor signo de aviso que el cuerpo nos da para decirnos que algo anda mal. Que algo anda mal. Por eso el dolor no es malo. Porque si no hubiera dolor, nosotros no nos daríamos cuenta que necesitamos ayuda. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿te duele algo? No. Bueno, listo. Cuando te empieza a doler alguna parte del cuerpo, más para los que cumplimos, ya pasamos más de los 44 años, pues ahí te preocupa y dices, algo no está bien. El dolor no es malo. El dolor nos hace reconocer que necesitamos ayuda. Que necesitamos ayuda. Y entonces es en ese dolor, hermanos, cuando empieza pueden hacer una nueva relación con el Señor. Porque nos sentimos en total dependencia de Él y reconocemos que Él es el único que puede tocar nuestras heridas, por más que nos duela, pero también las puede sanar, también las puede curar. Miren, nuestros corazones, queridos hermanos, el corazón del cristiano no es un corazón libre de heridas, no lo es. Jesús mismo no se libró de heridas en su corazón. Jesús tuvo también problema como todos nosotros, tuvo problema con su mamá, tuvo problema con sus hermanos, tuvo problema con sus amigos, también lo traicionaron, también sintió la muerte de su papá físico, sintió lo que era el dolor de ir a enterrar a su papá, a José, ¿no es cierto? Sabía lo que era enterrar a muchos de sus amigos, a muchos de sus parientes, sabía lo que era tener hambre, sabía lo que fue ser tentado profundamente, ¿no? Entonces, Él conoce nuestras heridas. Y por más que nos duela, ¿no? Por más que querramos nosotros escapar de eso, el Señor dice, mira, la única manera que tengo es de tocarte la herida. El corazón del cristiano, hermanos, no está libre de heridas. ¿Saben? El corazón del cristiano está lleno de cicatrices. Si tu corazón está lleno de cicatrices, bendito sea Dios, porque tenés un corazón sano. No importa cuántas cicatrices tengas. Puede ser 1, 2, 10, 20, 50, 100. El problema es cuando hay una herida abierta. El problema es cuando hay una herida no tratada. El problema es cuando le has querido poner una bandita, ¿no? O un curita arriba de esa herida para disimular que no pasa nada. ¿Cómo estás? Bien, ¿seguro? Sí, sí, no pasa nada. Che, ¿pudiste? Sí, sí, tranqui, yo lo tengo bajo control. Pero la verdad es que no. La verdad es que no. Y no queremos que nadie toque ese tema y nosotros mismos ocultamos muchas de las cosas que hemos sido objetos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra edad adulta. Tanto lo que nos han hecho como lo que nosotros hemos hecho. Pero la única manera que Dios es como cualquier médico, la única manera que tiene de curarte la cortada que te hiciste es echándote alcohol, lavándote la herida lo más que se puede para que no se infecte y empezar a suturar para que solo te quede la cicatriz. Por eso el corazón del cristiano debe estar lleno de cicatrices, pero debe tener cuidado de las heridas abiertas que no vaya a ser que se le haya infectado. Y que querramos cubrir esas heridas con nuestras buenas acciones. Hay una más, voy a decirles dos más. La moneda perdida. La moneda perdida, hermanos, es la parábola que aparece en Lucas
Si alguien me ayuda a leer rápidamente, hermanos, antes de irnos al receso, tenemos unos minutitos para ir al receso. Por favor, alguien me ayuda a leer Lucas 15, versículos del 8 al 10. Lucas 15, del 8 al 10. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Gracias, Johnny. ¿Se dieron cuenta de la acción que tuvo que hacer la mujer para encontrar el dracma o la moneda perdida? Dice que ella buscó por toda la casa. No sé si les ha pasado, hermanos, cuando ustedes tienen que encontrar algo que les urge y que es sumamente importante y no encuentran, ponen la casa patas para arriba, ¿no? Sacan libros, sacan cajones, van acá, van allá, y parece que alguien entró a su casa para, para asaltarlo, porque para nosotros es importante encontrar eso que sentimos que hemos perdido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando lo encontramos? El documento, la plata o cualquier cosa que estamos buscando. Y decimos, ya lo encontré, pero uno mira a su alrededor y dice, híjoles, creo que pasó un torbellino acá. Pasó un torbellino y destruyó la casa. Esta parábola, hermanos, nos enseña que Cristo es la verdadera realidad. La moneda perdida es el desorden interior de nuestra propia casa, donde muchas veces debemos poner los muebles, usando esta metáfora, patas para arriba, para buscar lo que es realmente importante en nuestras vidas. A veces, hermanos, necesitamos para buscar lo que realmente importa en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios, sacar aquello que nos estorba, ¿no? Y que no nos importe eso con tal de encontrar lo importante y lo verdadero. De nada sirve haberse instalado bien en el propio yo. De nada sirve tener todo ordenadito, acomodadito y demás. Y cuando tengamos que encontrar algo importante, digamos, y yo no puedo tocar esto porque me ha costado muchos años construir este orden en mi vida. Pero usted necesita encontrar eso. Y no importa si tiene que poner las cosas patas para arriba. No importa si usted tiene que revolver nuevamente su vida con tal de encontrar en sí mismo. A veces, hermanos, Dios provoca crisis en nuestras vidas, ¿no? Dios mismo provoca una crisis que revuelve todo nuestro interior para hacernos buscar a Cristo, porque a veces lo hemos perdido de vista. Yo siempre he pensado últimamente, los últimos años, cuando enfrento crisis en mi vida, es porque le pregunto al Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esto? A veces el precio es muy alto, pero nada se compara con encontrar la moneda de gran valor. Nada se compara. A veces las tormentas de nuestra vida se suscitan una tras otra. A veces sin esperarlas, a veces sin desearlas, a veces sin provocarlas. Y llega y pone nuestra vida patas para arriba, ¿no? Aquello que decíamos, todo está bien, todo está en orden. Un marinero sabe que cuando el mar está en calma es porque debe tener cuidado, la tormenta puede aparecer en cualquier momento. Y a veces pasa, ¿no? Yo a veces le digo a mis amigos, me preguntan, ¿cómo estás? Y le digo, mira, estoy tan bien que ya tengo miedo de que, de que una tormenta me esté esperando a la vuelta de la vida. Todos hemos enfrentado tormentas y las vamos a seguir enfrentando hasta el día en que muramos. Las vamos a seguir enfrentando. Pero a veces, hermanos, casi siempre o siempre, depende cómo lo miremos, esas tormentas que se suscitan en nuestra vida, que, que necesitan poner nuestra vida patas para arriba, es porque
nos hace falta volver a Cristo, nos hace falta mirarlo a Él, ¿no? Y que a veces por las cosas de la vida, lo perdimos de vista, lo perdimos de vista. Sé que no, las cosas no siempre tienen una respuesta. Hay cosas que yo no tengo respuestas. Pero si algo he aprendido, queridos hermanos, es que cuando me he enfrentado a crisis y tormentas muy difíciles en mi vida, antes le preguntaba a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo soy bueno, si yo no le echo mal a nadie? ¿Por qué? ¿Vieron? Siempre en mi espiritualidad desde arriba funcionaba en mi relación con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros, no? Siempre decimos que le pase a otro, que otro tenga esta enfermedad. ¿Por qué la tengo que tener yo? Entonces, eso cambió mucho en los últimos años en mi experiencia y mi peregrinaje espiritual. Ahora no le digo a Dios porque a mí, ahora le digo, ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con todo esto? ¿Qué me quieres enseñar con todo esto? Así que, si estás en una tormenta, si has pasado por una tormenta o vas a pasar por alguna tormenta, que ponga tu casa, patas para arriba, decimos. Ah, hace esa pregunta, ¿qué quieres que yo aprenda, Señor? Vos seguirás siendo mi moneda de más valor. Y mientras yo te tenga a ti, lo tengo todo. Aunque lo haya perdido todo. Bueno, ah, bueno, finalmente, hermanos, solamente como un ejemplo, el Señor Jesús, cuando nació, no nació en un lugar de privilegio, sino nació en aquello que representaba lo más sucio, lo más inesperado que alguien podía tener. La encarnación del Hijo de Dios ya es un ejemplo de espiritualidad desde abajo. Jesús escoge para nacer en un establo y no en un palacio, en Belén y no en la capital del imperio, es decir, quiere nacer en el corazón de los pobres y en la pobreza del corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús fue un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que nos permite a nosotros entender la magnitud de un Jesús que viene y que desde su nacimiento nos toca, ¿no? Este autor nos dice algo muy interesante. C.G. Jung dice, no se cansa de repetir que no somos más que el establo en el que nace Dios. A mí me ha impactado esta frase. Dios pudo haber nacido en el corazón de los más perfectos, de los más santos, de los más wow del mundo, y sí, pero ha querido nacer en tu corazón y en mi corazón, en este corazón que se duele, en este corazón pecador, en este corazón que aún está tentado a pecar, en este corazón que aún está muy cargado de orgullo, este corazón que se cree autosuficiente, este corazón que cree que lo sabe todo, esta vida, ¿no es cierto? Que uno incluso inconscientemente transmite eso, decir, yo soy Abraham Marín, ¿no es cierto? Bueno, en ese corazón Cristo ha decidido nacer. Espiritualmente estamos tan sucios como un establo. Y cada día hay que barrerlo, ¿no? Y cada día hay que limpiarlo. Nada tenemos presentable al Señor para Él, perdón, pero Él quiere habitar precisamente en nuestras vidas. ¿Por qué quiere hacerlo, hermanos? No me pregunte. Eso algún día le preguntaré al Señor. ¿Por qué decidiste hacerlo en mí si yo no era bueno? Eso yo algún día se lo preguntaré. Y seguramente ustedes también se lo preguntarán. Pero por lo pronto, ahora disfruten que Cristo ha nacido en nuestros corazones, que no somos más que el establo en el que Dios ha querido, desea
nacer en nosotros. Y eso, hermanos, es una bendición. Es una bendición que nos mueve, que nos impulsa eh, a vivir a Cristo, a vivir confiados de que Él quiere tener una relación con nosotros, de que Él quiere tener una vida con nosotros. Así que termino esta clase, hermanos. Perdón, aquí hay otra alusión más que tiene que ver con el bautismo, ¿no? Cuando el Señor, cuando el Evangelio dice que Jesús ah, va cuando el pueblo se está bautizando, porque Él comparte esta realidad. El cielo se abre sobre Él mientras se encuentra metido en la corriente del Jordán. El agua está contaminada con los pecados de los hombres bautizados por Juan. Mientras está Jesús en medio de las culpas de los hombres, se abre el cielo sobre él y se deja oír la voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo querido, en ti hallo mi complacencia. Es Jesús, hermanos, compartiendo con nosotros. En el bautismo, símbolo de la redención de los pecados más terribles, Jesús está allí, ¿no? Y Jesús, en medio de las culpas de todos nosotros, recibe la palabra de complacencia y de bendición. Por eso, termino esta clase diciendo lo que dijo el apóstol Pablo: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, el Emmanuel de Dios. Él no ha fijado ninguna barrera. Él quiere tener una relación personal con nosotros. Él nos ama, Él te ama. Él quiere que en medio de nuestras más profundas necesidades, en nuestros más profundos anhelos y en nuestras más profundas pérdidas y equívocos, vayamos a Él. No dejemos de ir a Él. A veces cuando me enfrento a mi propia realidad, yo le digo al Señor: yo no quiero dejar de pelear para cambiar aquello que necesito cambiar. No quiero dejar de pelear. Ayúdame, por favor. No te vayas tan lejos de mí. No quiero bajar los brazos. No quiero decir: bueno, listo, ya no pude cambiar esto, ya no pude ser mejor. Sigo con este pecado. No quiero eso. No lo quiero. Quiero seguir peleando. Y habrá guerras que tenga victoria. Habrá guerras que pierda. No. Pero la batalla es de Dios. Y la batalla la tenemos ganada en Cristo Jesús. No baje los brazos. Siga luchando. Siga acercándose al Padre. Siga cultivando una relación desde abajo, para que desde abajo empecemos a crecer a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. ¿Okay? Muy bien. Y es así como terminamos esta clase que tuvo que ver con nuestra espiritualidad desde abajo. ¿Okay? Bueno, antes de irnos al receso y volver con otra clase, quisiera preguntarle si hay alguna pregunta, algún comentario, si pude ser claro en esta clase. Pastor, a mí me hizo reflexionar un poco sobre lo que venía pensando hace unos meses atrás, ¿no? Cuando usted decía, el no de Dios nos sirve para colocarnos en el lugar correcto de la vida. Y yo hace unos meses atrás venía meditando mucho. Yo digo, a veces cuando uno ora, uno pide a Dios que se haga su voluntad. Y después, con el tiempo, me di cuenta que yo venía pidiendo mal, porque más antes tenía que pedir que me enseñe a aceptar su voluntad.
ya que uno no sabe qué nos depara y cuáles son los planes de Dios. Es una enseñanza, la verdad que es una gran lección para nuestra vida. Después, bueno, a ver si no me perdí un poquito. Bueno, me olvidé del otro punto, pero la verdad que sí que es una gran lección, ¿no? Las vivencias que uno va atravesando es una gran lección para nuestra vida. Sí, Lili, muchas gracias. Gracias, creo que nos diste una hermosa enseñanza. Es cierto, antes de pedir que sea la voluntad de Dios, es muchas veces pedirle que nos enseñe a nosotros a aceptar esa voluntad, ¿no? Porque cuando uno la entiende, cuando uno la acepta, cuando Dios nunca se va a enojar con alguien que le reclama por esto, sino más bien, eh, en medio del dolor, uno aprende, uno va aprendiendo, porque esa es la parte de la vida. Uno va aprendiendo a entender esa voluntad. Y ya lo vieron en la lectura de Job, ¿no es cierto? Este, Al final las cosas son diferentes. No cambiaron en nada, ¿no? Solo son diferentes. Y aunque Job no se le hubiera vuelto a dar los hijos, las hijas hermosas que tuvo, y aunque Job no volviera a tener todos los bienes que tuvo, Job se hubiera conformado porque ahora veía a Dios de diferente manera. ¿Ok? Y esa es la lección de la vida. Muy bien. Bueno, Lili. Me acordé del otro punto. Otra cosa que también me refrescó la memoria es cuando anteriormente también venía pidiendo a Dios que nos moldee a su imagen, que nos haga conforme a su voluntad y que nos permita y nos ayude a vivir como verdaderos hijos suyos, ¿no? A conocerlo más y a conocerlo más de cerca y que nos enseñe, que nos muestre qué es lo que Él quiere de nosotros. También pasó como el punto anterior que planteé, ¿no? Cuando nos toca pasar, ¿no? Cuando Dios recibe nuestra petición y nos toca pasar por ese lago, uno se detiene y dice, ¿y ahora? O sea, uno muchas veces, yo creo que uno hace esas peticiones de una manera superficial. Creo que uno ni siquiera se imagina lo que nos depara. Uno ni siquiera, o sea, lo lejos que uno está de los planes de Dios. Uno más allá de que estoy sabiendo que Dios quiere perfeccionarnos, que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, pero en el momento de ese proceso, ¿no? Uno se vuelve como la moneda perdida, ¿no? Y decir, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué estás desaparecido? ¿No? Gracias por el espacio. De nada, Lili. Es cierto, el no de Dios siempre va acompañado del silencio de Dios, pero esta es una experiencia, hermanos, que muchos de los personajes bíblicos pasaron y fue allí donde su fe fue fortalecida. Todos los que hemos experimentado el silencio de Dios, ¿no? Es muy difícil, pero, pero el silencio de Dios, hermanos, no es un castigo bajo ninguna circunstancia, sino más bien es un acto de misericordia en donde Él quiere que nuestra fe sea fortalecida en Él y que lo amemos no por lo que nos da, porque eso se trata la fe. La fe es creer en Él aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo sentimos. Entonces, cuando pasamos por eso, yo siempre le digo a Dios, no te veo, no te escucho, estoy desesperado, pero sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti, sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo, sigo creyendo.
Y me aferro a él, me aferro hasta que la tormenta pasa. Y ahí uno aprende y dice como dice la historia esa, que ustedes se saben muy bien, ¿no? Que llegó un momento en donde un hombre le reclama a Dios y le dice, Dios, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Sos un Dios malo. Sos un Dios ah, que no tuvo misericordia. Y le dijo Dios, ¿por qué decís eso? ¿Por qué decís que te abandoné? Dice, porque cuando yo sentía que estabas a mi lado, le dice, es como cuando caminábamos a la orilla de la playa y yo sabía que vos caminabas conmigo porque yo veía las huellas tuyas y mis huellas. Veía dos pares de huellas en la arena. Entonces yo sabía que vos caminabas conmigo. Pero cuando tuve los momentos más difíciles de mi vida, los más terribles de mi vida, solamente vi un par de huellas. No estabas tú. Solamente veía ese par de huellas y decía que tú me habías abandonado. Y Dios le dijo, te equivocas, hijo mío, te equivocas. Porque las huellas que veías no eran las tuyas, eran las mías. Porque yo te estaba cargando. Yo estaba allí. Yo te cargaba en el momento cuando más lo necesitabas. Y es cierto, hermanos, el Señor, a pesar de que nosotros muchas veces no lo podemos sentir, Él nos está cargando de una manera especial. Así que, bueno, deseo que ustedes sigan cultivando su relación con el Señor de una manera más profunda, más amorosa, se enamoren del Señor cada día más, ¿no? Y que no permitan que haya barreras, ni culpas, ni pecados, ni nada que les impida tener este encuentro con Él. Ujú. Muy bien, pues vamos al receso, hermanos. Vamos a tomar 5 minutitos de receso, ¿les parece? Vamos a tomar 5 minutitos y volvemos a la clase.